Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Bienvenidos a Derecho para Todos con el apoyo de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Reinaldo Helbrand y también el programa de Derecho de la Universidad Mariana. En esta ocasión trataremos con la docente Paula Solarte el tema de Reglamento Interno de Trabajo, que es un documento esencial dentro de la empresa e institución que contiene unas normas que regulan las relaciones entre empresa y trabajador. Bienvenidos. El Reglamento Interno de Trabajo se conceptualiza de conformidad al Código Sustantivo de Trabajo como el conjunto de normas que regula las condiciones en las que se debe ejecutar el contrato de trabajo. Más que la determinación de un conjunto de normas, regula los derechos y las obligaciones tanto por parte del empleador como por ese trabajador. Ahora, la injerencia que tiene dentro del ordenamiento jurídico es que a través de ese reglamento interno de trabajo inicialmente se dan a conocer todas las sanciones de naturaleza disciplinaria que deben ser reconocidas tanto por el empleador como el trabajador. Entonces se materializa como un instrumento sumamente importante para la regulación de las relaciones laborales que convergen por parte del empleador y del trabajador. El Reglamento Interno de Trabajo o el RIT es elaborado por parte del empleador en el marco del artículo 104 al artículo 124 del Código Sustantivo de Trabajo. Es una facultad expresa de ese empleador que disponga qué normas, qué derechos y qué obligaciones y qué condicionamientos y procedimientos se van a regular dentro de la relación laboral. Sin embargo, cuando existen agrupaciones sindicales y se hayan celebrado previamente convenciones colectivas o pactos colectivos, estos también tienen la facultad de participar en la elaboración del Reglamento Interno de Trabajo. El artículo 108 del Código Sustantivo de Trabajo dispone cuáles son los elementos y cuáles son las características, pero principalmente cuáles son esos condicionamientos que debe establecer el Reglamento Interno de Trabajo. Ahora, el primer elemento que se debe disponer es la identificación del empleador. ¿Quién es el empleador? ¿Quién a su vez es el representante del empleador? ¿Quién ostenta esos grados jerárquicos para que el trabajador conozca quién directamente es su empleador o quién asume como un papel de representante o de delegación de funciones? Ahora, debe también contener todas las obligaciones y los derechos de los trabajadores y de los empleadores. En el mismo sentido, debe imponerse las jornadas de trabajo de esos trabajadores que hacen parte del entorno administrativo, como esos tal vez trabajadores que también hacen parte de la nómina, porque no todos pueden desarrollar funciones administrativas. Dentro de la empresa tenemos una clasificación de trabajadores. Entonces, para ese tipo de trabajadores se debe tener conocimiento cuál es la jornada de trabajo que se va a imponer. Aparte de ello, debe también darse a conocer las prestaciones sociales que se van a reconocer, tanto para los trabajadores como para todos los funcionarios que hacen parte de esa empresa. En el mismo sentido, también se imponen las sanciones disciplinarias. Es un deber legal que el empleador, a través del Reglamento Interno de Trabajo, exponga cuáles son las sanciones que pueden incurrir sus trabajadores y de qué forma, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa, esos trabajadores podrán contradecir y ejercer
su debida defensa dentro de los posibles procesos disciplinarios. Aparte de ello, también se debe establecer las causales de terminación de contrato de trabajo y causales de suspensión. ¿Cuáles son los motivos debidamente razonables para dar por terminado un contrato de trabajo o, en su defecto, conllevar al ejercicio de la suspensión, en consideración a que nos encontramos frente a dos situaciones totalmente disímiles o diversas? Unas, las que se analizan a través del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, que regula las causales de terminación de contrato, y otras, las que se contemplan en el artículo 61. Entonces, en el marco de ese artículo 61, analizamos por qué motivos, razones o fundamentos se termina el contrato de trabajo, mientras en el artículo 51 se establece cuáles efectivamente son las causales que conllevan a suspender, pero a no terminar ese contrato de trabajo, siempre garantizando y protegiendo esos derechos de los trabajadores. Las cláusulas ineficaces son aquellas que se extienden dentro de esos reglamentos internos de trabajo que conllevan a desmejorar la relación laboral. Horarios que se imponen sin tener en cuenta los elementos contractuales, las jornadas previamente establecidas y aquellas condiciones tendientes a afectar la dignidad y la integridad del trabajador. Todo lo que vaya en contravía de esos derechos laborales se debe considerar como cláusulas de naturaleza ineficaz. ¿Por qué? Porque se desvirtúan de esa protección de los derechos de los trabajadores y también de las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, en el reglamento interno que se pacten, este tipo de cláusulas son plenamente ineficaces porque afectan la dignidad y la integridad de ese trabajador, además que son tendientes a desmejorar la relación laboral. Estamos viendo Derecho para Todos. Invitamos a todos los profesionales del derecho para que se acerquen a nuestra institución y puedan conocer de primera mano todos los beneficios que esta maestría les puede brindar. ¿Por qué decidí estudiar aquí en la Universidad Mariana? Porque es una universidad de prestigio, además porque es la única universidad a nivel regional en nuestro departamento de Nariño que tiene esta maestría y que nos sirve como base fundamental para nuestra carrera profesional en énfasis en el derecho público, para aplicar a todas aquellas instituciones que nos sirven para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, la Universidad Mariana los espera. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur.
Continuamos con Derecho para Todos. No, la ley 1149 del 2010 modificó lo concerniente al reglamento interno de trabajo. En consecuencia, el empleador tiene la facultad de elaborarlo libremente, sin la intervención y sin la autorización del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, ¿qué clase de empleador debe tener un reglamento interno de trabajo? Todo aquel que faculta y genera la posibilidad de vincularse a una empresa, sea de naturaleza comercial, sea de naturaleza industrial, sea de naturaleza agraria, tiene el deber de imponer un reglamento interno de trabajo. Esto está regulado a través del artículo 105 del Código Sustantivo de Trabajo, donde la misma norma establece que no todos los empleadores tienen el deber de imponer ese conjunto de normas que regula las condiciones laborales, y lo expresan los siguientes términos. Para empresas comerciales que tengan más de 5 trabajadores, es un deber tener un reglamento interno de trabajo, donde se contemplen esas sanciones disciplinarias y todos los condicionamientos para la normal ejecución de la relación laboral. Ahora, para empresas industriales se exige que por lo menos en esa naturaleza industrial se tenga 10 trabajadores. En esas condiciones tendrá que imponerse un reglamento interno de trabajo elaborado previamente por el empleador. Ahora, en empresas agrícolas, sí, ganaderas o forestales, se exige que por lo menos tenga 20 trabajadores para que se imponga el reglamento interno de trabajo. Y para empresas de naturaleza mixta se exige que obligatoriamente ese empleador tenga por lo menos 10 trabajadores para poder ejecutar y elaborar un reglamento interno de trabajo. Una de las importancias fundamentales y significativas dentro del reglamento interno de derecho como un instrumento garante de esa protección de derechos laborales son las sanciones disciplinarias. Los trabajadores son sujetos de derechos, pero también de obligaciones, que en el caso de incumplir con esos derechos y propiamente con el contrato de trabajo, se ven inmersos dentro de las sanciones disciplinarias. Sin embargo, esas sanciones disciplinarias tienen que estar conforme a la Constitución política y a nuestro ordenamiento jurídico, que sería la regulación a través del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, ¿qué clase de sanciones disciplinarias se pueden imponer al trabajador por el incumplimiento de sus funciones y prácticamente de ese contrato de trabajo? Tenemos varias clases de sanciones. Entonces vienen las sanciones de naturaleza pecuniaria, donde se podría a ese trabajador imponer una sanción económica de 1 día de salario, ¿sí?, que será repartido con la finalidad de que se destine para regalos o bonos de los propios trabajadores. Ojo, este tipo de sanción sencillamente se extiende a 1 día de salario. No puede tampoco afectar ese reconocimiento salarial y ese derecho a la subsistencia, garantizando que ese trabajador reciba su salario, sí, pero que también de cierta parte recompense o trate de retribuir los posibles perjuicios que se genera al empleado. ¿Qué otra clase de sanciones tenemos? Por ejemplo, el ejercicio de la suspensión, regulado a través del artículo 107 del Código Sustantivo de Trabajo. Ese trabajador que desarrolla conductas inapropiadas que se van en contravía del verdadero ejercicio del contrato de trabajo puede ser suspendido, pero dice la norma, por primera vez en un término de 8 días. Y si ya es habitual el desarrollo de este tipo de conductas, la suspensión puede llevarse hasta un término de 2 meses. Y en el mismo camino también tenemos los llamados de atención, que por conductas tal vez que no afecten el orden de la empresa puede realizarse estos respectivos llamados. Ahora, la causal más severa, producto de una sanción disciplinaria, es la terminación del contrato de trabajo, como última instancia. Pero si el trabajador, que tal vez dentro del ejercicio humano comete un error frente a su empleador, la primera sanción no puede ser la terminación. Entonces, agotando el debido proceso y el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción por parte de ese trabajador, ¿sí?, se
continúa con una secuencia garantizando dichos derechos. ¿Y cuál es la secuencia? Pues la primera instancia que debería hacer el empleador frente a la ocurrencia de algunos sucesos, eventos que vayan en una vía distinta al respeto del contrato de trabajo, sería pues los llamados de atención. Esa es la primera instancia, pero si esto ya es secuencial, pues ya ese empleador, a través de sus representantes, jefe de personal o quien haga sus veces, pues continuará al siguiente paso, que ya podría llevar hasta el ejercicio de la multa. Pero si ya viene de una forma más secuenciada, pues ya el empleador tendría que tomar medidas un poco más severas, como la suspensión, hasta un periodo máximo de 2 meses. Pero si ya definitivamente el trabajador no garantiza su contrato de trabajo y no cumple con sus deberes como trabajador, pues vamos a la última medida, que es la terminación del contrato de trabajo. Eso sí, garantizando siempre ese derecho a la defensa del trabajador, pero es una cosa absurda que dentro del reglamento interno de trabajo el empleador no tenga en consideración esos derechos que tiene el trabajador a ser defendido por la imposición de sanciones disciplinarias. ¿Y dónde deben estar contempladas esas sanciones? Dentro del reglamento interno de trabajo. Ahora entra la cuestión de que ¿qué sucede si ese empleador no tiene un reglamento interno de trabajo? Entonces quedaría un vacío normativo en cuanto a las sanciones disciplinarias, porque ¿qué clase de sanciones se van a imponer si no existe un conjunto de normas que las regulen? Un pleno ejercicio ineficaz por parte del trabajador. Es entonces que esta es una medida plenamente necesaria para ese empleador, que debe imponer el reglamento interno de trabajo, pero principalmente regular las sanciones disciplinarias que se van a imponer a los trabajadores. El reglamento interno de trabajo sí debe contemplar los mecanismos de prevención y protección sobre toda clase de conducta de acoso laboral regulada por la Ley 1010 del 2006. Es entonces que a través de este reglamento se exige que el empleador debe tener un comité de convivencia laboral, precisamente encargado en primera medida de prevenir toda conducta de hostigamiento, de persecución, de dolo y de fuerza que afecte los derechos del trabajador. Es un deber que el RIT contemple esta figura de protección en contra de toda conducta que conlleve a hostigar al trabajador. Estamos viendo Derecho para Todos. Invitamos a todos los profesionales del derecho para que se acerquen a nuestra institución y puedan conocer de primera mano todos los beneficios que esta maestría les puede brindar. ¿Por qué decidí estudiar aquí en la Universidad Mariana? Porque es una universidad de prestigio, además porque es la única universidad a nivel regional en nuestro departamento de Nariño que tiene esta maestría y que nos sirve como base fundamental para nuestra carrera profesional, en énfasis en el derecho público, para aplicar a todas aquellas instituciones que nos sirven para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, la Universidad Mariana los espera. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur.
Continuamos con Derecho para Todos. Sí, el reglamento interno puede ser modificado, corregido, adicionado por el empleador. Es una facultad expresa dada a ese empleador. Sin embargo, estas objeciones y modificaciones no pueden desmejorar las relaciones de trabajo, imponer jornadas que no se hayan pactado de forma previa con sus trabajadores, salarios que desconozcan lo que inicialmente se pactó con el empleado. Puede hacerlo, pero siempre y cuando no desmejore las relaciones laborales que se hayan fijado entre el empleador y el trabajador. Ahora, cuando apenas se está elaborando el reglamento interno de trabajo, este puede ser objetado. ¿Por quién? Por parte de los trabajadores, en un término de 15 días. En 15 días pueden objetarse y es de competencia del Ministerio de Trabajo entrar a revisar si efectivamente ese RIT tiene que ser modificado. Si el Ministerio de Trabajo contempla la modificación del RIT, tiene un término de 15 días para pronunciarse sobre las objeciones del reglamento interno de trabajo. Pero es una facultad plena que tiene el empleador de modificar el reglamento interno de trabajo. Los efectos jurídicos del RIT es que hacen parte del contrato de trabajo. Entonces, al estar inmersos o subsuntos dentro del contrato de trabajo, conllevarían a una terminación del contrato como última instancia por incumplimiento del RIT. El RIT hace parte del contrato. Y si yo incumplo con el RIT, pues indirectamente estoy incumpliendo con mi contrato de trabajo. Entonces, es fundante que tanto los empleadores como los trabajadores tengan conocimiento sobre los alcances del reglamento interno de trabajo como parte del contrato de trabajo. Sí, los trabajadores tienen la facultad de objetar el reglamento interno de trabajo, siempre y cuando vaya en contravía, ¿sí?, o en contraposición a lo que directamente se haya acordado entre los trabajadores y los empleadores. La objeción es en un periodo de 15 días y es en cabeza del Ministerio de Trabajo quien va a decidir si ese reglamento interno de trabajo tiene que ser ampliado, tendría que ser modificado o efectivamente tiene que limitarse a esos derechos que siempre salvaguarden y protejan al trabajador. Invitamos cordialmente a toda la ciudadanía para que nos acompañen y nos visiten en consultorio jurídico con la finalidad de asesorarlos jurídicamente, no solo y exclusivamente en materia laboral, sino en materia civil, sí, en materia penal y en materia administrativa. Todo en aras de resolver los conflictos jurídicos que se presenten en nuestra región. Y después de conocer toda esa normatividad que reglamentan las relaciones de la empresa, de la institución con el trabajador, nos despedimos del programa de Derecho para Todos, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales en nuestra página web www.umariana.edu.co. Hasta pronto.